El Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima es un museo que muestra valiosísimas piezas, desde el Virreinato hasta la República. Además, es el lugar al que acuden las personas para rendir culto. El Museo de la Catedral de Lima se crea en el año de 1973. Durante muchos años, el Cabildo Metropolitano, que administra el Museo de la Catedral de Lima, ha, tenido una colección enorme de cuadros, pinturas, esculturas, desde la creación del Cabildo probablemente en 1543. Entonces, todas esas obras fueron recopiladas, se muestran en la Basílica Catedral de Lima y muchos espacios, de liturgia fueron convertidos en salas también, ¿no? El espacio donde se va a construir la Catedral de Lima era un edificio prehispánico, conocido como una huaca. Aquí habitó Sinchipuma, que era un descendiente de la panaca o familia real de Sinchirroca. Y el primer territorio que ocupó, o espacio territorial que ocupó la catedral, era el adoratorio al dios Inti, o también conocido como Inti Puma. Es el espacio más amplio, ¿no?, y preponderante dentro de toda la cuadrícula de la Plaza Mayor, el más importante. Hoy conoceremos este interesante lugar. Les aseguro que se van a quedar tan sorprendidos como yo de las obras que se exhiben. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. ¿Quién no conoce la Catedral de Lima? Muchos, ¿no? La mayoría de peruanos y peruanas, y también de extranjeros que visitan el país, han pasado por este frontis y admirado esta imponente y hermosa edificación. En el año 1597 aparecen los planos de la Catedral de Lima, de la Catedral de Sevilla. En 1604 se coloca la primera piedra para su construcción de esta catedral. Actualmente, de esa época, la catedral tiene el estilo que prevalece, el Renacimiento, el estilo renacentista. El nombre de la puerta de la catedral, comenzando de izquierda, es la puerta del Bautisterio, por encontrarse en la capilla del Bautisterio. La puerta central es la puerta del Perdón, y la última puerta de la derecha es la puerta de Pizarro, por encontrarse el mausoleo de Francisco Pizarro. La puerta de Perdón, cuando la catedral está cerrada, la feligresía muchas veces se acerca a rezar, ¿no?, delante de la puerta y tocan el teutón. En los textos de los anales de la Inquisición y también en sus tradiciones, Ricardo Palma decía, cuando en la Plaza de Armas eran los autos de fe, los reos condenados a muerte, si uno de los reos se acercaba, podía escaparse y tocar uno de los teutones, ya su sentencia quedaba perdonada. La Catedral de Lima tiene 15 capillas. La primera, ingresando a la derecha, guarda los restos de Francisco Pizarro. Estos fueron encontrados de manera fortuita por unos obreros mientras realizaban trabajos de conservación en la catedral. Los restos de Francisco Pizarro fueron encontrados en el año de 1977 en la cripta arzobispal. Trabajo de remodelación del Instituto Nacional de Cultura, al remover la pared lateral, encontraron
en dos pequeños cofres, un cofre de madera y un cofre de terciopelo rojo, los restos y una caja de plomo en el cual decía: aquí se encuentra la cabeza del marqués gobernador don Francisco Pizarro. El profesor Víctor Hugo Ludeña, arqueólogo y encargado de toda esta investigación, junto con el profesor Robert Benford, antropólogo de la Universidad de Missouri, hacen los estudios, unos estudios que toman entre 1977 y 1984. Son llevados a la Universidad de Florida. El doctor Weiss hace estudios de radiología y también hacen estudios del carbono 14. Después los restos son llevados a la Universidad de Tokio. El doctor Kazuko Haruhaya hace unos estudios forenses. Finalmente, al regresar a Lima, el Instituto Nacional de Cultura hace también unos estudios de investigación, exámenes físico-químicos. Y luego también la Policía de Investigaciones, la PIP, hace un estudio de criminalística. Llegan a las conclusiones dando las evidencias que correspondían a los verdaderos restos de Francisco Pizarro. Los puntos rojos sobre el esqueleto son puntos ante-mortem, ¿no? Que es durante la muerte, ¿no? Por ejemplo, tiene a la altura del pómulo derecho, en el ojo izquierdo, a la altura de la garganta, en la primera y en la cuarta vértebra cervical. Luego tiene a la altura del dedo pulgar izquierdo, del codo derecho y a la altura del vientre. Luego de la captura y la muerte de Atahualpa en Cajamarca, hubo una serie de conflictos entre los dos socios de la conquista, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Era un tema de lucha de poder entre Lima y el sur, ¿no? Una pelea también por Cusco. Diego de Almagro fue muerto, digamos, en este proceso, digamos, de lucha, y su hijo, Diego de Almagro el Mozo, fue, digamos, el que siguió, digamos, este conflicto entre su padre y Francisco Pizarro. Se armaron dos bandos, claramente. Un domingo, 26 de junio de 1541, Francisco Pizarro no asiste como usualmente asistía a la misa en la catedral de aquel entonces. Decide quedarse en su casa porque obviamente se decía de que había una amenaza, digamos, de una sonada contra él, ¿no? Y después del almuerzo, probablemente 2, 3 de la tarde, entran, digamos, estos almagristas en un número de 12, violentamente, digamos, al palacio del marqués gobernador, y se desarrolla una lucha violenta. Francisco Pizarro, un combatiente de años, sufre una serie de heridas, digamos, en varias partes del cuerpo, y termina una herida prácticamente dejándolo agonizante, ¿no? Se dice que fue una estocada, digamos, en la parte del cuello, ¿no? Hay estudios forenses de huesos encontrados de Francisco Pizarro que demuestran, digamos, ese golpe de un arma, digamos, en ese punto, ¿no? Y hace una señal de la cruz, digamos, para encomendarse a Dios, y en ese momento uno de ellos, no se sabe si fue Juan de Herrada u otro almagrista, le revienta, digamos, en el rostro un cántaro lleno de agua, ¿no? Con ese golpe termina, digamos, el marqués gobernador muriendo, ¿no? Probablemente esa es la primera lucha de poder que se da, digamos, en territorio peruano luego de la llegada de los españoles. Las demás capillas que posee la catedral pertenecían a las cofradías y otras a las iglesias que sucumbieron a la modernidad y fueron derruidas. Hay muchos altares que se encuentran actualmente en las capillas de la Basílica Catedral de Lima que han sido traídos de diferentes iglesias limeñas. Una de ellas es la iglesia de la Inmaculada Concepción,
Cuando se hizo, digamos, el trazado de la avenida Abancay, que destruyó, digamos, una parte de este monasterio de la Inmaculada Concepción, se trajo el retablo de San Juan Bautista. También otro de los retablos que se trajo es el retablo de San José, que está actualmente en la Capilla de la Asunción. De esta misma iglesia hubieron 12 tablillas, digamos, de la historia de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. Estas tablas actualmente están en el Museo del Palacio Arzobispal. El retablo de Santo Toribio de Mogrovejo y de Santa Rosa de Lima, santos limeños, santos peruanos, fue traído de la iglesia de la Recoleta de los Mercedarios, que estaba localizada en el centro histórico de Lima. Su sede, porque era una escuela, fue trasladada a San Isidro. En este proceso fue traído, digamos, este retablo aquí. El retablo de Nuestra Señora de la Paz fue traído desde el Hospital San Juan de Dios, y está ubicado también aquí, en la Basílica Catedral de Lima. La Basílica de San Francisco no es la única edificación religiosa que tiene criptas. La Catedral de Lima también. ¿Quieres verlas? No te vayas. Las criptas de la catedral se descubrieron hace relativamente poco tiempo y, al igual que los restos de Pizarro, su hallazgo ocurrió de manera fortuita. Quizás ocurrió alguna ayuda celestial para que esto suceda. Bueno, las criptas que existen en la catedral se descubrieron en diferentes momentos. El año 2003 se va a descubrir la cripta que está debajo de la capilla de la Virgen de la Asunción. El año 2011, de casualidad, cuando se cambiaba el piso de la capilla de la Virgen de la Candelaria, se descubre el ingreso y una escalera a la cripta que pertenece a una cofradía. Y bueno, esta cripta que está aquí, o panteón arzobispal, como también algunos le llaman, es el lugar donde se enterraban a los arzobispos de la ciudad. La cripta debajo de la capilla de la Candelaria se enterraron los cofrades de la cofradía de San Crispín y San Crispiniano, que era una cofradía o hermandad, como se les llama hoy en día, de zapateros, ¿no? Ahí se han encontrado más de 70 cuerpos con sus mortajas, y también se encontraron zapatos, ¿no?, que identifican a esta cofradía. Lo más triste de este descubrimiento es que se halla el resto de una madre abrazando a su niño, que era probablemente, según el investigador que hizo la excavación, un recién nacido. En cambio, en la cripta, debajo de la capilla de la Asunción, es una cripta más amplia, donde se han encontrado los restos no completos, partes de los restos óseos y de personas de diferentes grupos étnicos. Por lo tanto, no era de una cofradía, sino, asegura el arqueólogo Greenwich, que es el que investigó, que pertenecían al cementerio que existió en esa parte de la catedral antes de que se amplíe la construcción. Los personajes de forma histórica enterrados en la cripta de la catedral son el cardenal Augusto Vargas Alzamora, tenemos el primer arzobispo don Jerónimo Loaiza, virrey el conde de la Moncloa, Melchor Antonio Portocarrero Lazo de la Vega, el virrey Diego de Morcillo, tenemos enterrado también al virrey Antonio de Mendoza, ¿no?, y también al primer cardenal don Juan Alberto Guevara, entre otros.
En esta cripta nosotros podemos ver los arzobispos, pero también vemos ataúdes de párvulos. Párvulos son niños que también eran enterrados en estos espacios. Recordemos que durante el virreinato existía un concepto diferente al espacio de enterramiento y al discurso sobre la muerte. Por lo tanto, la gente creía que mientras más cerca se enterraba del altar, más rápido llegaría al cielo. Y por lo tanto, el costo de enterrarse debajo del altar mayor era más caro que el de enterrarse en una lateral de una capilla, ¿no? Casi todas las capillas estaban administradas por una cofradía, no solo en la catedral, sino en todas las iglesias de la ciudad de Lima. El altar mayor, la sillería coral y el órgano, piezas construidas a base de cedro, son otras de las joyas que posee la catedral. El altar mayor de la Catedral de Lima fue elaborado, diseñado y construido por el clérigo español Matías Maestro. Matías Maestro fue arquitecto, fue urbanista, pintor y escultor. Él trabajó esta obra desde 1806. El estilo, digamos, es neoclásico, es una obra maestra que se encuentra en la Basílica Catedral de Lima. La sillería coral fue iniciada en 1621 por Martín Alonso de Mesa. Él inició la obra. Lamentablemente, en el desarrollo de esta obra fallece y su obra la retoma, digamos, Pedro de Noguera. Pedro de Noguera la retoma en 1626 y la termina en 1632. Es hecha de madera de cedro, digamos, labrada por, digamos, artífices, digamos, expertos, digamos, españoles y criollos. Esto es una gran muestra, digamos, o el inicio del barroco, digamos, en Sudamérica y partiendo de Lima, ¿no? Esta sillería sí ha tenido una restauración, un proceso de conservación. Freddy Alponte Muchaypiña, que es un maestro conservador, trabajó con otros 5 técnicos entre el año 2001 al 2004 para, digamos, conservar y restaurar toda esta sillería. Al parecer, probablemente durante la ocupación de Lima, fue, digamos, pintada de otro color, un color, digamos, más oscuro. Digamos que con el maestro Alponte Muchaypiña regresa el tono del color de cedro. La ubicación inicialmente estuvo justo en el cuadrilátero donde nos ubicamos actualmente. En el año de 1898, a raíz de una remodelación o redistribución interna, el altar fue trasladado, digamos, al lugar donde vemos actualmente. Para Juan Centeno, conservador del Palacio Arzobispal, la humedad y la temperatura son de los elementos medioambientales que generan mayor deterioro en el patrimonio. Estas provocan la aparición de hongos e insectos menores que afectan la estructura y estética de las obras. Una vez al año se hace una inspección minuciosa de todo el conjunto, aplicando conservadores de madera y limpieza a la capa protectora, logrando así la conservación del patrimonio. El órgano fue un regalo del arzobispo Francisco Javier de Luna Pizarro. Procede de Bélgica y es del año 1855. Desde el lugar en el que está ubicado, se tiene una vista panorámica de la catedral. Ya vuelvo. El órgano de la catedral es del año de 1855. Pertenece a la Escuela Hipólito Loret de Bruselas. Fue un obsequio
del 20 arzobispo de Lima, Francisco Javier Luna y Pizarro. Según los textos del archivo, funcionó hasta la década de los 70, ¿no? Entró luego en desarticulación. Hubo un proyecto del grupo Capagnan para poder tratar de restaurar este órgano, para poder tocar sus tubos de estaño y tocar pues melodías de música barroca del siglo XVII, ¿no? Ese famoso compositor maestro de música Torrejón, ¿no? Cuyas actas y composiciones de la catedral se han encontrado en la Catedral de Cusco, en la Catedral de La Paz y en la Catedral de Asunción. La Catedral de Lima es una verdadera joya de la arquitectura virreinal. Sus obras de arte son consideradas como las más antiguas de la ciudad, como el altar de la Virgen de la Evangelización. El retablo de la Virgen de la Evangelización es un retablo corresponde a 1650 aproximadamente, del siglo XVII. Es un retablo donde perdura el estilo barroco, el barroco virreinal, ¿no? Tiene una combinación de estilos, tiene algo de rococó, hay unos rostros de ángeles tallados que vienen a ser parte del estilo flamenco, ¿no? Ese retablo fue restaurado en 1997 por el Banco de Crédito. La talla de la Virgen de la Evangelización fue diseñada por el artista flamenco Roque de Balduque, mandada a regalar por el emperador Carlos V de Alemania. Llega al Perú en 1541. Don Juan del Corral es un artista que alrededor del retablo coloca los mosaicos sevillanos de 1655. La Basílica Catedral de Lima ha sido reconstruida y destruida varias veces. En esta zona siempre se producen terremotos y temblores muy fuertes. Entonces la catedral, lo que vemos actualmente, digamos, hubo un trazo de 1609 que, digamos, el muro perimetral y la ubicación de los actuales pilares son quizás de esa época. En esa época toda la catedral era de ladrillo, de piedra y sus bóvedas también de ladrillo y de piedra. Todo eso fue destruido en uno de los terremotos más importantes que tuvo Lima en 1746. Luego de este terremoto de 1746, que se encarga, digamos, la reconstrucción de la catedral a Fray Diego Maroto. Fray Diego Maroto implementa algo que no muchas personas saben, digamos, en la constitución de la catedral. Todos los pilares que vemos, todas las bóvedas que vemos están hechas de madera. Todos los pilares exentos están hechos de madera y son huecos en su interior. Los pilares que están pegados a los muros, esos son de ladrillo y de piedra, ¿no? Lamentablemente, en un terremoto posterior también fueron destruidos, digamos, parcialmente, digamos, estas bóvedas. Entre 1896 y 1898 se realiza una reconstrucción importante, apoyada en ese entonces por Nicolás de Piérola, presidente del Perú. Ahí hay una discrepancia, digamos, ¿no? Hay muchas personas que creen que las bóvedas son de quincha, ¿no? Pero uno de los investigadores más importantes que ha tenido el Perú, el padre Antonio San Cristóbal, quien se dedicó a estudiar la arquitectura religiosa de Lima, nos dice que las bóvedas son de madera y recubiertas de una torta de barro, ¿no? La sala capitular ha estado recibiendo un mantenimiento en todo el año pasado, aprovechando, digamos, este periodo de pandemia. Es quizás de toda esta historia que les hemos contado de destrucción y reconstrucción, es la última pieza de la catedral que data de 1609. Son muros originales de aquella época y todavía conserva las bóvedas de arista que inicialmente tenía la Basílica Catedral de Lima.
Este espacio tiene una sillería y un espacio donde están todos los arzobispos de Lima, obra también de Matías Maestro, todas, digamos, las pinturas de representaciones de los arzobispos que ha tenido Lima, y hay una serie denominada El juicio final de Vicente Carducho, ¿no? Hay reliquias de la visita de Juan Pablo II y del Papa Francisco en su última visita a la ciudad de Lima. Estamos en la búsqueda de ingresar a ICOM. ICOM es el Concilio Mundial de Museos, digamos, parte del, digamos, de la cobertura que tiene UNESCO en cuanto a cultura, ¿no? Sí somos parte ya en el medio local de una red de museos del Centro Histórico de Lima. Hay museos de arte religioso, museos de arte, museos históricos. Ahí sí somos parte, digamos, de esa red. Pensando un poco en lo que está pasando con la pandemia y también con esta breve historia que les he comentado de las veces que ha sido destruida la catedral, en convenio con la Pontificia Universidad Católica del Perú hemos escaneado con láser la integridad de la Catedral de Lima. Estamos intentando también hacer un modelado, digamos, exterior de la catedral, porque lo que queremos es que si la catedral fuera destruida por un terremoto, por un incendio, quizás hoy tenemos la tecnología para poder devolver quizás un poco de lo que es actualmente la Catedral de Lima. Estamos pensando, digamos, en tener una plataforma web que permita a los visitantes virtuales poder acceder a la catedral y poder ver el íntegro de sus obras desde una plataforma web, ¿no? En 1746, después del terremoto, no existía el Callao, toda la ciudad estaba destruida, había hambre y la catedral se reconstruyó, la catedral y la ciudad, ¿no? Ahora vivimos momentos muy difíciles también, toda la población, y yo creo que pueden encontrar aquí, en estos espacios, el mejor ejemplo, digamos, de resiliencia y de levantarse, digamos, de las cenizas. Como las principales iglesias del mundo, la Catedral de Lima es un destino obligado para todas y todos, por su arquitectura, arte y herencia histórica. Nos vemos en el próximo programa.